Ahora sí, mis amados. Eso es lo que estamos esperando. Para que se regrese. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Bienvenidos a este nuestro estudio número 165. Hemos estado hablando, ya cantamos un poquito, oramos también. Y hemos estado bajo el tema de los dones del Espíritu. Ha sido una serie un poquito larguita, pero no tenemos prisa, ¿verdad que no? Lo que queremos es básicamente aprender, poder nosotros esbaratar, ¿verdad?, esta riqueza bíblica y que podamos, valga la redundancia, entenderlo, ¿verdad? Así que dentro de la serie de los dones del Espíritu ya vimos lo que son los dones revelatorios, ya vimos los dones milagrosos, y ahora estamos en la parte de los dones de sanidades. Dones de sanidades. Vamos a leer el texto matriz o el texto base, que es Primera de Corintios capítulo 12, los versos del 7 al 11. Los leemos todos los miércoles, ¿verdad? Que hemos estado llevando esta serie. Yo espero que usted se lo aprenda de memoria de aquí a un tiempito. Por lo menos les ruego al Señor que después que esta serie acabe, usted entienda que usted tiene algo de Dios dentro de su corazón y que es nuestro deber conocer qué es lo que es y ponerlo en uso para la gloria de Dios. Amén. Amén. ¿No le gustó eso? Pues sí, se lo voy diciendo. No lo digo yo, lo dice la palabra, dice así, Primera de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Lo ve que no soy yo, lo dice la palabra. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades, ¿lo vio? Por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que a ti te dieron de lo que a Él le dio la gana. Amén. Amén. En resumen. En resumen, señores. Así que, mis amados, la semana pasada estuvimos viendo, acompáñenme aquí en este cortito resumen que voy a hacer. Estuvimos viendo, ¿verdad?, los dones de sanidades. Dijimos que los dones de sanidades son diferentes capacidades en diferentes momentos sujetos a la soberana voluntad de Dios para la sanidad de las personas. Diferentes capacidades en diferentes momentos sujetos a lo que Dios quiera hacer, señores. Y todo esto para la sanidad tuya y sanidad mía. ¿Ok? Esto quiere decir que Dios no tiene la obligación de hacerlo. Dios no tiene la obligación de hacerlo porque nosotros lo digamos, lo declaremos, lo gritemos, lo pidamos aquí y allá. ¿Se entiende? Nosotros hacemos nuestro trabajo de nosotros orar por la sanidad total de las personas, pero esto siempre va a estar sujeto a la soberana voluntad de Dios. Y es muy necesario que usted entienda que nosotros no le damos instrucciones a Dios. Nosotros le pedimos con amor y creyendo que si es su voluntad, Él lo va a hacer. Amén. Amén. Así que puede ser que nosotros oremos por alguien y tengamos en nuestro corazón ese feeling de que Dios va a hacer algo y no pase nada. Y si no pasa nada, no tiene nada malo que ver contigo, no fue que tú no oraste lo suficiente, no fue culpa tuya. Si no pasa nada y tú oraste, significa que esa era la soberana voluntad de Dios, y si es la voluntad de Dios, es buena. Amén. ¿Ok? Así que usted ore por el enfermo, ponga las manos en el nombre de Cristo Jesús. Y si no pasa nada, pues entonces eso era lo bueno, porque esa fue la voluntad de Dios. ¿Se entendió? Amén. Dijimos que hablamos de sanidad total porque nosotros somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Somos seres complejos, compuestos por varias cosas y funcionamos de una manera integral, como uno. Somos alma, cuerpo y espíritu, pero funcionamos como uno. Alenis es Alenis. Ida, Amneris, ellos son uno. Ellas no pueden dividirse.
No puedes dejar el cuerpo enganchado y irte a trabajar en el espíritu o irte en el alma. No se puede separar. Sin embargo, estamos compuestos por más de una cosa: cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que como operamos de una manera integral, si una de las tres partes se afecta, la otra también se puede afectar. Si nuestro cuerpo es castigado, es muy posible que nuestra alma también se lacere y nuestro espíritu se lacere. Si tenemos alguna dolencia espiritual, es muy posible que se refleje en nuestro físico o se refleje en nuestra alma. Si tenemos alguna dolencia en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestras emociones, es muy posible que se refleje en nuestro cuerpo. ¿Se entiende? ¿Lo vieron? ¿Creen ustedes que esto es farfullería y mentira o creen ustedes que esto les suena como que la palabra habla de eso así? Claro. Eso Amén. es así. Bello. Entonces, habiendo entendido que pueden pasarnos cosas en cualquiera de esas partes que nos componen y se pueden reflejar de un lado a otro, estuvimos entonces viendo lo que es la sanidad espiritual. Eres cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es eso de la sanidad espiritual? Estuvimos diciendo que en el espíritu, cuerpo, alma y espíritu, en esa parte tuya que es espíritu, es donde habita la capacidad del hombre de comunicarse con Dios. En el espíritu es donde habita la capacidad del hombre de comunicarse y relacionarse con Dios. Así como en su casa usted tiene la computadora y usted tiene un módem donde llega de la calle el internet de Liberty, ¿verdad que sí? Usted puede tener la computadora y el cable de Liberty estar en la calle, pero si en el medio no está ese módem, que es lo que conecta el internet de la calle con la computadora de usted, pues no hay internet. Dame, ¿qué es esto del internet? Porque eso es lo que pasa. Dios es el cable del internet y la computadora es usted. Usted necesita algo que comunique a Dios con usted. Ahí es que está el espíritu. Es el espíritu donde yace y donde habita la capacidad de comunicarse con Dios. ¿Se entendió? Entonces, pues si hay sanidad espiritual, significa que puede haber heridas espirituales. Que esa conexión entre tú y Dios, eso que une, puede estar roto, puede estar lacerado, puede estar lastimado y puede necesitar sanidad. Sanidad espiritual es el proceso mediante el cual tu comunicación con Dios es restaurada. ¿Qué lo lastimó? La palabra dice que el hombre estaba en enemistad con Dios. La palabra dice que esa relación espiritual tuya con Dios y esa comunicación estaba rota. Alguien que me diga por qué se rompió. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que ya el hombre no podía hablar con Dios ni relacionarse con Dios. ¿Qué fue lo que rompió eso ahí? Vamos a ver un valiente. Fueron nuestros padres, Adán y Eva. Eso es así, por causa del pecado adámico, como dice Mollet. El pecado adámico o el pecado en general, ¿verdad? Es lo que rompió la desobediencia, el pecado, el hacer el bien, el saber, el conocer el bien y no hacerlo. Pues eso fue lo que rompió esa comunicación. Lo importante entonces es que si es posible la sanidad espiritual, significa que es posible que eso que el pecado rompió, algo lo sane. ¿Sí? Entonces, ¿qué es ese algo que vino a sanar esa comunicación y esa relación entre Dios y los hombres? O mejor dicho, Jesucristo. ¿Quién es ese algo? Cristo, nacido de Dios mismo. Vino a esta tierra a vivir la vida que tú no pudiste vivir, ni yo pude vivir. Uno nacido de Dios vino a esta tierra a morir la muerte que te tocaba morir a ti y me tocaba morir a mí. Perfecto en todas sus áreas, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, sin pecado, sin mancha, hizo aquello que ni tú ni yo pudimos hacer. Para que cuando venciere y todas las cosas fueran hechas en su muerte y su resurrección, entonces vestirte a ti y a mí que somos impuros, inmerecedores, y estamos inhabilitados para ser perfectos, Él vestirnos de su justicia y ahora poder nosotros estar delante de Dios en vez de vestidos de nuestras debilidades y pecados, estar vestidos del Cordero inmolado, el Cristo a quien adoramos en esta noche. Amén. Eso es sanidad espiritual, que usted
puede volver a hablar, a comunicarse, a relacionarse con su Dios sola y únicamente por medio de Cristo. el Cristo. Ese es el evangelio de la resurrección de Cristo. Ese es el evangelio de la reconciliación, es la palabra que estoy usando. Es el evangelio de la reconciliación, porque cuando hay reconciliación es porque había algo que estaba en enemistad, estaba roto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con sanidad espiritual? Importante que hayamos entendido eso. Si no hay preguntas con la sanidad espiritual, luego entonces vimos lo que era sanidad interior. La sanidad interior no es otra cosa que la sanidad emocional, salud emocional, ¿ok? Todos podemos estar de acuerdo que nuestras emociones están all over the place. De momento nos sentimos bien, de momento nos sentimos tristes, de momento estamos con un gozo brutal y nos llega una noticia que nos pone triste, pasa cualquier cosa, nos hacen un corte pastelillo. Ese compañero de trabajo vino a hablar porquería de ti a las espaldas. ¿Cuántas cosas? Dígame. Nuestras emociones verdaderamente son delicadas, ¿verdad? Y en cierta manera rigen nuestro ánimo en el día. Sanidad interior tiene que ver con la sanidad de las emociones. ¿Se entiende? Entonces, la sanidad interior es el proceso por el cual el Espíritu Santo trae perdón de pecados y restauración emocional. Amén. ¿Cómo que la sanidad interior tiene que ver con el perdón de los pecados? Sí, porque dentro de nuestros corazones las heridas emocionales vienen muchas veces por pecados que nosotros cometemos, por pecados cometidos en contra de nosotros. Entonces la sanidad interior comienza por quitarte a ti la culpa y la vergüenza de las cosas que tú has hecho o de las cosas que te hicieron a ti. ¿Se entiende? Sanidad interior es el proceso por el cual el Espíritu Santo trae perdón de pecados y restauración emocional a las personas que han sufrido daños en sus pensamientos, voluntades o emociones. Dijimos que las heridas emocionales vienen a nosotros en manera de recuerdos. Pero no son solamente recuerdos, ¿verdad? Son recuerdos que arrastran sentimientos. Son recuerdos llenos de dolor, recuerdos que vienen acompañados de abandono, de coraje, de rabia, de odio, de amargura. Recuerdos que vienen con raíces de venganza, con tristezas profundas, con soledad, con ansiedad, con depresión. ¿Se entiende? ¿Quién no ha tenido aquí de momento algo que le ha pasado en la vida que más adelante tú te recuerdas y es como si tú revivieras ese dolor? ¿Cree usted que necesitamos nosotros sanidad interior? ¿Cree usted que necesitamos nosotros sanidad de nuestras emociones? Entonces, evidentemente, claro que causa dolor tú hacerle daño a alguien. Tú cometer un pecado. Hablamos de una niña que por ¿verdad? Sus padres haberla abandonado, ella decidió irse a tener una vida desenfrenada. Esa vida desenfrenada le trajo 2 abortos. Y en esos abortos, el dolor que eso le causó a ella, eso la persiguió por el resto de su vida hasta que se encontró con el caballero de la cruz. Te lo dije, vino uno, nacido de Dios, a morir la muerte que debiste haber muerto tú. Cuando esa niña se encontró con el caballero de la cruz, recibió sanidad emocional, sanidad interior. ¿Por qué? Porque el Cristo le dijo, sé libre de tu vergüenza. Tus pecados son perdonados. La vergüenza y la culpa, yo te diría que son los 2 obstáculos más poderosos para que tú no puedas recibir ni a Cristo ni a su evangelio. Así que si en esta noche tú has hecho algo o te han hecho algo a ti que te hace cargar culpa y vergüenza, en el nombre de Jesús, eres libre. Porque aquí está el Espíritu de Dios. Amén. Y donde está el Espíritu de Dios hay paz, hay libertad, hay perdón de pecado. Yo lo creo. Amén. Usted lo coge y se apodera de esto en la fe, si usted quiere. Sanidad interior, señores. Entonces,
una de las cosas más bellas de este evangelio y de la palabra de Dios es que nosotros podamos entender lo siguiente. Mira, estamos hablando muchas cosas aquí. Es muy posible que no te vas a acordar de todo lo que estamos hablando. Es muy posible que la mayoría de las cosas no se te van a quedar en la mente. Pero en el nombre de Cristo, estas palabras que voy a decir te van a perseguir el resto de tus días. Es necesario que entiendas que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere sanarte, Amén. que Dios quiere sanarte de la culpa, quiere sanarte de la vergüenza, Amén. que Dios quiere restaurar esa comunicación entre tú y Él. Él quiere bendecirte. No solamente bendecirte, quiere sanarte totalmente para poder usarte para ministrarle a un mundo que está en necesidad. Amén. Te sana a ti para que tú vayas a sanar. Amén. ¿Se entendió? Suena de loco, ¿verdad? Pues si no suena de loco, no es el Evangelio de Cristo, porque de verdad que esto es de loco. ¿Quién lo cree? Amén. Que te sanen a ti para tú ir a sanar a los demás. Mira, en cualquier doctor, a ti te hacen una cirugía o te dan un medicamento y te sanan de una enfermedad y tú no puedes ir a hacerle la cirugía a alguien. Tú no puedes recetar los medicamentos a alguien para tú sanar a alguien que tiene lo mismo que tenías tú. Esto solamente se da en el Evangelio de Cristo, donde tú eres perdonado, eres sanado de tantas cosas que te pudieron haber pasado en la vida, de cosas que te hicieron. Y nadie se dio cuenta y solamente tú te lo llevas por dentro. El Espíritu viene, remueve toda esa culpa, todos esos pensamientos y recuerdos que vienen a ti llenos de dolor. ¡Pum! Los deshace y te llena de su Espíritu para que tú vayas ahora a donde tus amigos y los Amén. puedas hacer libres como fuiste tú. Ahora, si usted me dice si esto es de loco o no, pues, ¿qué vamos a hacer? Amén. Pero ese es el evangelio que yo creo. Ese es el evangelio que creyó Pablo, Pedro, los apóstoles, que creyó gran parte, que cree gran parte del mundo hoy en día. ¿Estoy solo o hay alguien aquí? Amén. Hello, qué bueno. Vamos. Entonces, dijimos que hay tantas cosas que nos pasan que lastiman nuestras emociones. Y yo hice una pregunta, yo le pregunté si a usted les parecía descabellado que el enemigo utilizara esos recuerdos que vienen, esos pensamientos que vienen, esas heridas que hay en nuestras emociones, que si era posible que el enemigo utilizara esos pensamientos para oprimirte, que si era posible que el enemigo utilizara ese episodio horrible que pasaste cuando niño, que nadie se dio cuenta y que lo llevas cargando toda tu vida, si es posible que el enemigo utilice eso tan feo que te pasó para oprimirte. Sí, Para hacerte sentir inmerecedor, para hacerte sentir que tú no vales nada. Claro que sí, señores. Es una manera de alejarte de Dios. Es una manera de alejarte de Dios, de mantenerte ahí, mira. Eso es como lo que yo he dicho varias veces. Ajá, Que durito. nuestro pecado, no. Pues mi amorcita hermosa, Ay, Dios mío. esa es mi pastora. No, yo le he dicho varias veces ya que Ujú. la realidad es que nuestro pecado lo que hace es que, ¿verdad? El mismo sentido de culpa nos aleja de Dios porque nos sentimos de alguna manera inmerecedores y decir, no, yo no merezco esto porque yo tengo que hacer X cosa o tengo que llegar a hacer tal cosa para poder acercarme a Dios y la realidad es que yo me llevé esto mío, ¿verdad? Claro. El decir, si el Señor no desistió de mí y se sacrificó para salvarme, aún yo no mereciéndolo, no puedo desistir de Él cuando más lo necesito, ¿entiendes? Apúntate esa, qué lindo. Si Él no ¿Sabes? desistió de ti, siendo tú inmerecedor, ¿cómo vamos nosotros a desistir de Él? Si lo tenemos todo en Él. Porque es que nosotros nunca vamos a ser suficientes para Dios. O sea, no malinterpretes, no sé que vamos a ser suficientes para Dios, porque nosotros, ¿verdad? Somos su creación. Claro. Pero nada de lo que nosotros hagamos va a ser suficiente que No hay manera asemeje de o que pagarlo. iguale No hay manera de el pagarlo. sacrificio de Dios. Y Claro. yo creo que ¿verdad? Una de las cosas que más en esta generación o en este tiempo está alejando a la gente de Dios es, como digo yo, la escalera la ponen bien alta y piensan que la santificación Ujú.
es un proceso en el que tú te haces santo. Tú dejas de hacer. Y la realidad es que tú no llegas nunca a ser Mm-mm. santo. El santo hay uno. Tu proceso de santificación realmente, para mí yo lo veo como sanidad. Que el Señor cambie tu corazón y te Ujú. sana. Y te sana. Y Y ahí entonces, sale tu santificación. y ahora entonces, esa nueva criatura sana por Cristo Jesús en sus emociones, sana en su vida espiritual, sana en su vida física, empieza esa nueva criatura creada en Cristo a comportarse diferente, a desear cosas distintas. ¿Se entiende? No es que tú las dejas. La palabra dice que, es que esto es lo que nos han enseñado a nosotros por mucho tiempo, que como tú tienes que dejar de hacer, pues mucha gente, oye, en amor a Dios empiezan, yo tengo que dejar esto, dejo todo esto, y la palabra dice que son sepulcros blanqueados, que por fuera están bien blanquitos y limpiecitos, pero por dentro lo que cargan es muerte y pudrición. Porque no se trata de que tú dejes de hacer esto, que dejes el palito, que dejes el gare, que dejes lo que sea, que dejes la pornografía, que dejes el adulterio, que dejes de estar testeando con las nenas cuando tu esposa está al lado tuyo en la cama. Esas cosas no se trata de que tú las dejes de hoy para mañana. Se trata de que tú entiendes que eso viene porque hay un problema en el corazón y el único que puede bregar con ese corazón es Cristo Jesús, que murió y resucitó por ti. Y cuando tú le abres la puerta y le dices, yo sé que tengo que bregar con estas cosas, yo sé que no las puedo cambiar, te abro la puerta para que tú me hagas nueva criatura. El Espíritu de Dios entra con poder en tu vida. ¡Pam! No de la noche a la mañana. ¿Cómo les he dicho que? Poquito a poquito. De momento te levantas un día, pones el radio en una emisora de esas de doble sentido y de momento ese doble sentido ya no te causa tanta risa como antes. Y de momento te moviste a otra emisora que es más suave. Y pasa otro día y de momento te das cuenta que esa tampoco te gusta y te moviste a otra que te mantiene conectado con el bien. Ah, pues esa me gusta. De momento fuiste al trabajo y tú eras el líder de la bachata doble sentido y de momento hicieron un chiste doble sentido y pensaste en tu hija, en tu mamá, en tu esposa y de momento algo en ti se sintió como que esto no está bien. ¿Lo ves? Pero si te das cuenta, lo hermoso de todo esto es que, bien dice la palabra, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo más hermoso de esto es que tú no tienes la capacidad de cambiar nada. Por eso es que yo digo que es ¿verdad? Este intento fallido, interminable de la gente querer ser o querer hacer una perfección cuando realmente lo único que tú tienes que hacer es dejar que el Espíritu Santo vive en ti, que Cristo haga las cosas por ti. ¿Y a qué me refiero que hacer las cosas por ti? Es que cuando tú permites que Cristo realmente viva en tu corazón, esas cosas no las cambias tú. Exacto. Esas cosas las comienza a cambiar en ti y tú tienes que detenerte también y decir, diantre, yo antes reaccionaba de esta manera, ahora estoy reaccionando de esta, o yo antes hacía esto. Y ese pensamiento que acabas de mencionar que cambia en ti, no lo produces tú. Sí. Entonces, nosotros nunca vamos a llegar a una perfección. Claro. Porque realmente la perfección tiene que vivir dentro de nosotros. Claro. Y es ahí donde la gente repite mucho, ahora no vivo yo, vive Cristo en mí, pero realmente este proceso de poco a poco es el proceso en el que tú entras a decir, Señor, yo te entrego esto, toma el dominio de esto, cambia esto. No es decirlo. El proceso es poco a poco porque el Señor comienza a sanarte para Él poder reinar en tu vida. Mira lo que pasa. Eso que tú estás diciendo es tan cierto, mano. Pero yo te voy a explicar qué es lo que pasa. Lo que pasa es que cuando tú te das la oportunidad de escuchar, cuando se lee esa palabra que dijo Pablo, no vivo yo más, vive Cristo en mí, inconscientemente esa palabra pone una gran demanda sobre uno. Claro. Porque eso lo dijo Pablo. Si lo dijo Pablo, significa que yo tengo que poder decirlo en algún momento dado. No vivo yo más, vive Cristo en mí. Y a veces nos vamos con el peso de esa responsabilidad en nuestros hombros porque no nos explican qué le pasó a Pablo para poder decir eso. Porque Pablo lo dijo, no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero tú no te puedes ir para tu casa con ese peso de esa responsabilidad a mañana tú decir, no vivo yo, vive Cristo en mí. Tú tienes que saber lo que le pasó a Pablo. Que él estaba persiguiendo a los cristianos para matarlo y él tuvo un encuentro con el Señor. Lo dejaron hasta ciego.
porque el Señor tuvo que detenerlo para bregar con el corazón. Lo mismo te va a pasar a ti. No existe forma de que tú puedas decir, ahora no vivo yo, más vive Cristo en mí, hasta que te detengan para bregar con tu corazón. No, yo lo veo en pequeñas cosas. Cada vez que hay un cambio en algo, en tu actitud, cada vez que dejas de hacer algo que antes te hacía daño y ahora lo perfeccionas, como lo dijiste, ya no te das el palo, ya no haces esto, porque simplemente un día decidiste o lo dejaste de hacer porque ya no te gusta. Cada vez que pasa algún cambio en ti, en tu manera de pensar, en tu manera de tomar decisiones, en tu manera de dirigir tu vida, cada vez que eso pasa, tú dices, no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora no vivo yo, vive Cristo en mí. Cada vez que tú haces algún cambio en tu vida, en pequeñas cosas, porque eso va a ir poco a poco, porque nunca vas a llegar a ser como Él. Vas a permitir que Él viva en ti. Y cuando Él vive en ti, no quiere decir que tú vas a llegar a ser perfecto como Dios. Él va a reinar en ti y su perfección se va a reflejar en tu testimonio. Exacto. ¿Ves? Entonces es ahí que ese peso se lo llevan como esta carga de... Nos lo llevamos porque a todos nos ha pasado. Entonces el Señor te va llevando en su misericordia, en su amor, en su gracia, en su ¿verdad? En su soberanía, hasta que no entras en la palabra y hasta que no lo sigues conociendo y hasta que no sigues aprendiendo, no te das cuenta que eso que menciona Pablo así tan pequeñito es pequeñas cosas que nosotros hacemos todos los días. Esto es para alguien, porque esto no estaba en el libreto, ¿viste? Déjame decirte una cosa, esto no era lo que había. Pero como el Espíritu quiere, dispara, mi amor, ¿cómo estás? Yo tengo una preguntita. Vamos. Mira, Mira, ¿tú ves lo que te digo? Me hacía falta mi pistola, ¿dónde estaba? Venga, dispara. Mira, era con lo que tú dijiste al principio sobre el recuerdo que el enemigo los podía utilizar para separarte de Dios por la culpa y la vergüenza y todo eso. Claro. Pero anteriormente, pues hemos hablado de que Dios te va a quitar el dolor, pero no el recuerdo, porque el recuerdo va a ser tu testimonio para que ayudes a los demás y todo eso. So que el recuerdo va a permanecer para siempre, por así decirlo. So, si el enemigo lo puede utilizar para mal, ¿qué es lo que tiene que pasar para que él no entre ahí? Porque el recuerdo es algo que va a permanecer. Si el enemigo lo puede utilizar es porque todavía te duele. Y si te duele, no estás sana. Si el enemigo lo puede utilizar en tu contra es porque necesitas ser sana y libre de ese recuerdo que todavía te causa dolor. ¿Qué nos enseña nuestro pastor cuando habla de la sanidad total? Ajá. La sanidad total no ocurre por simplemente te sanaron el pie o la cabeza, sino que la sanidad total llega cuando tú tienes el recuerdo, porque el Señor permite que tú tengas ese recuerdo. Para testimonio, para eso mismo. Para testimonio. Es lo que te quita el dolor. Pero no te duele igual. Exacto. Y cuando ya no te duele, cuando ya no hace ese efecto, aunque el recuerdo esté, tú lo puedes recordar quizás no con el mismo dolor, quizás no con el mismo resentimiento, la culpa, etcétera. Claro. Cuando ese cambio pasa, ahí tú estás sano totalmente. Claro. Y ahí el enemigo no puede entrar porque te sanaron. Claro. ¿Y ya? Ahí está. Entonces, esto es algo constante. ¿Qué hago, Ahmed? Con ese, cuando veo que esto todavía me causa problemas, entrégalo. Exacto. Confiésalo. Te vas de rodillas, te sientas, te paras, lo que sea, guiando. Dios mío, esto es lo que yo tengo en mi corazón. Por alguna razón esto todavía me duele. Yo sé que yo no tengo la capacidad de sanarlo, te lo pongo en tus manos. Por favor, Exacto. sáname de esto, hazme libre. Y en su soberana voluntad, Dios va a hacer como Él quiera. Eso es lo que hay. ¿Se entendió? Sí. Bello. Pues entonces, señores, si estamos hablando y dimos un cortito resumen ahí como del Evangelio, ¿verdad? A alguien le hacía falta eso, así que por favor no se queden con dudas. Si dijimos que entonces esas cosas que te pudieron haber pasado en tu vida, que te lastimaron en gran forma, esas cosas del pasado, si el enemigo las puede utilizar para oprimirte, dijimos que sí, que pasa muchas veces, ¿verdad que sí? Ahí fue que entonces nosotros entramos en el tema de las influencias demoníacas y cómo Dios nos sana de influencias demoníacas y cómo el enemigo puede utilizar esos recuerdos para oprimirte. ¿Ok? Mi pregunta es,
Hoy en día se cree en el infierno, en el diablo, en los demonios. O estos son palabras como de antes, como de gente que no es educada. Son palabras de gente que no está al tanto con la tecnología. Díganme ustedes que ustedes tienen contacto constantemente. ¿Acaso ustedes cuando están hablando de algo que tiene que ver con el diablo, Satanás, como que no quieren utilizar esa palabra porque a esta generación hoy en día como que le cae muy fuerte decir que escucharte decir el diablo, el infierno, Satanás? Ah. Claro que sí, señores. ¿Usted sabe por qué? Porque esta generación tecnológica, adelantada, inteligentísima, rechaza totalmente la idea de Satanás y sus demonios. Rechaza totalmente la idea de que si tú tienes conductas desordenadas, porque mira lo que pasa. El enemigo toma tu dolor y lo utiliza para oprimirte. Y mientras tú estás oprimido, entristecido, tú comienzas a tomar malas decisiones. El demonio está al acecho todo el tiempo. Ahí mismo es, en todo momento, y eso se lo vamos a demostrar aquí hoy. Entonces, influenciado, oprimido, entristecido por ese dolor que está usando el enemigo para apoyarte, tú comienzas a tomar decisiones en tu vida. Y muchas veces esas decisiones son desordenadas. ¿Por qué desordenadas? Pues porque de momento te dabas el palito con los panas, sin exceso, sin ningún tipo de problema social, y jugaba el con tremendo. Pero de momento este dolor, esta tristeza, te lleva en vez de darte uno, a darte dos y a darte tres. Y en menos de un mes estás llegando a tu casa borracho, poniendo la vida tuya y la vida de tu familia en peligro y la vida de los demás porque estás guiando borracho. Y eso en Puerto Rico es light, eso en Puerto Rico se puede. Aquí es una cosa cultural, el guiar con par de cervezas arriba, eso es normal, eso se puede. Hasta que tú empiezas a ver esas noticias de cuánta gente se está reventando en el expreso, chocando los unos con los otros de frente, porque vienen muertos de borracho. Señores, nosotros acabamos de tener una experiencia horrible con el papá de Eda. Saliendo ellos de la iglesia, salieron en caravana de Atorrey, 7, 8 vehículos. Y por allí, en la luz de donde era el zipper, le venía eso no es ni siquiera una avenida que tú puedes coger duro. Una avenida secundaria. Y venían enganchados, se llevaron al pobre viejo y a Willy, se los llevaron enredados. Esos muchachos están vivos de milagro, porque la misericordia de Dios es grande, porque el impacto, la guagua fue a tener encima del church, una cosa horrible. ¿Lo ves? Entonces, el enemigo utiliza ese dolor para oprimirte y ahora tú comienzas a tomar decisiones desordenadas en tu vida. Y empiezas a buscar medicar ese dolor que te tiene oprimido. Y empiezas a tener exceso en el alcohol. Posiblemente te recetaron alguna pastilla para un dolor que tú tienes y empiezas entonces, en vez de tomarte una, te tomas 2 y 3 para escapar del dolor del corazón y de momento empiezas a abusar de las pastillas. De momento te sentiste que querías distraerte y buscando en el teléfono una cosa te llevó a la otra y caíste en la pornografía. Y empezaste entonces ahora a tener deseos desordenados y empezaste a escapar del dolor del corazón en una cosa, pues entonces peor. Empiezas a tomar decisiones desordenadas. Ese es el problema. Cuando nosotros no estamos despiertos espiritualmente y no llamamos la cosa por nuestro nombre. Dígame usted si por una influencia que tenga el enemigo sobre su vida para entristecerlo, por algo que te pasó, por un dolor que tú tienes en el corazón, tú caes en estas conductas que no hacen otra cosa que alejarte de Dios. Dime quién está ganando. Si te tiene inundado en los excesos, adormecido. ¿Existe o no existe la influencia demoníaca? Señores, lo que pasa es que esta generación inteligente, tecnológica, cuando tú empiezas a tener conductas desordenadas o empiezas a comportarte de manera que no es normal, tienden a asociarlo 100% con problemas psicológicos, problemas psiquiátricos.
Y hemos dicho en ocasiones anteriores, y lo voy a repetir porque no quiero que esto se malinterprete. Nuestro cuerpo, así como hay gente que empieza el corazón a trabajarle mal y necesitan un medicamento para el corazón, así como hay gente que de momento el páncreas les viene y le empieza a trabajar desordenadamente y necesitan un medicamento para que el páncreas trabaje como tiene que ser, así también nos puede pasar a cualquiera de nosotros que el cerebro, que es un órgano, empiece a trabajar de manera desordenada y necesitemos también medicamentos para ordenar la función de nuestro cerebro, que es un órgano como todo otro. Así que aquí nos está diciendo que todas las enfermedades mentales o que los desórdenes en conducta son demonios, ni tampoco se está diciendo que todos los desórdenes emocionales o las enfermedades mentales vienen sola y exclusivamente por una enfermedad física del órgano. ¿Se entendió eso ahí? Lo que estamos diciendo es que sí, el enemigo puede oprimirte a tal punto que te lleve a tomar decisiones erradas y tú comiences a vivir una vida desordenada. A mí usted no me diga que un padre que abusa sexualmente de su hija, no me diga que eso es normal. Eso es normal. No me digas que eso es la libertad de hoy en día. Usted no me diga a mí que ahora las parejas que se van y son open y son abiertas y tienen sexo con otras parejas y todo el mundo está de acuerdo, no me diga que eso es lo de ahora, que eso es el openness. No me diga que esa es la libertad que cargan. Eso es un desorden, señores. Y ahí no hay medicamento que trabaje. Eso es un problema del corazón. Cuando usted, claro, cuando usted lee la Biblia, usted ve estas cosas desde el principio. Esto no es de ahora. Esto no tiene que ver con la moda. Esto se trata de llamarle a las cosas como son. Ameti, ¿por qué tú estás hablando de esto? Porque yo no puedo permitir que usted camine por ahí ignorando estas cosas. Yo necesito que usted tenga la habilidad, la madurez, la inteligencia de que cuando algo llegue a tu vida a querer oprimirte, tú sepas, esto no es una enfermedad, esto es un ataque. Y hoy yo le voy a enseñar a usted que yo quiero que cuando terminemos esta reunión, usted entienda que si usted ha aceptado a Cristo, escúchalo, esto es exclusivo. El evangelio es inclusivo porque es para todo el mundo, pero la salvación es exclusiva, es solamente para los que creen. Si usted ha creído en Cristo, usted ha sido lleno del Espíritu Santo, usted carga la autoridad para comandar estos espíritus y estos ataques. ¿Se entendió eso ahí? Amén. Usted no necesita entender la lógica ni todas las cosas de cómo pasa que no, solamente usted necesita creer la verdad que dice la palabra. ¿Se entendió? Amén. Entonces, definitivamente existen influencias demoníacas. Estuvimos hablando de eso la última vez. Vimos y entendimos esto de las conductas desordenadas, pero sobre cualquier nombre, diablo, infierno, demonio, Satanás, sobre cualquier nombre, nosotros hablamos de una realidad y una verdad mucho mayor. Y es que vino uno, nacido de Dios, se hizo carne y llegó a esta tierra a deshacer el reino de las tinieblas y a implantar el reino de Dios. Amén. Eso fue lo que hizo Cristo. No fue que vino más que a sufrir y que murió y resucitó. Tantas cosas más sucedieron con su muerte y resurrección. ¿Ok? Cristo vino a sacudir, a deshacer el reino de las tinieblas y a implantar el reino de Dios. Su plan, escuche bien, fue depositar esta misma autoridad que usó él para comandar el género de las tinieblas, esta misma autoridad, depositarla en usted para que tú y yo continuemos el plan de deshacer el género de las tinieblas e implantar el reino de los cielos. Amén. Qué bello. ¿Esto te da miedo?
No te debe dar miedo. ¿Esto te suena como loco? Pues sí. Estas son las cosas por las que hoy en día dicen que los cristianos somos unos retrógradas. Eso no puede ser verdad. ¿Tu poder de qué? ¿De implantar qué? Ese fue el plan de Dios. Cuando el Cristo fue transfigurado, dijo, yo me voy, pero yo volveré. Y dijo, yo me voy ahora y recibiréis poder cuando haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra, hasta en la urbanización Vega Serena, en la calle Eva, en la casa 302 de Vega Baja, hasta allí me van a ser testigos. Y ese muchacho va a abrir un Zoom y va a haber gente desde Ohio, va a haber gente de Junco, va a haber gente de Cagua, va a haber gente de Vega Baja, de Vega Alta. Y el poder de Dios, la gente será testigo. No por él, no por ustedes, por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Usted lo cree? Yo lo creo, señores. Así que, pero vamos a hablar claro, ¿verdad? Vamos a la realidad. Hay un simple detallito, un simple y pequeño detallito, ¿verdad que sí? Que ni tú ni yo somos Cristo. Ni tú ni yo somos Jesús. Él lo hizo brutal, ¿verdad que sí? Pero ni tú ni yo somos Jesús. Ni tú ni yo somos Pablo, ni Pedro, ni David, ni Sansón, ni Moisés, ni Josué. Si yo te diría, esto me acuerda mucho a Omar, de verdad que Omar siempre decía esto, si existiera un personaje con el cual yo me podría identificar en la Biblia, es con José cuando le dieron la pela y salió el nu corriendo. La realidad del asunto es que si hubiese un personaje con el que tú y yo nos pudiéramos identificar, fuera con el ladrón que estaba crucificado al lado de Cristo. Esos son los dos personajes que identifican esta humanidad. Ambos culpables. Uno que acepta a Jesús, otro que lo desecha. Ahí estamos tú y yo, guindados al lado de Cristo. Así que entendemos que ni tú ni yo somos Jesús, ni tú ni yo somos Cristo, no tenemos ese poder. Así porque sí. Pero cuando nosotros empezamos a escuchar este evangelio y entendemos, porque es que cuando tú entras en un trabajo nuevo, ¿cuánto tiempo te toma dar el training? ¿Cuánto tiempo te va a tomar en lo que tú entiendes la caja y entiendes los nombres y los precios? Eso toma un tiempo, ¿verdad que sí? Claro. Usted no se va a saber todo esto de rabo a cabo de un día para otro. Usted está en training. Y el Espíritu Santo de Dios empieza a usted a enseñarle poquito a poco, ¿se entiende? No somos Jesús, vamos a dudar, vamos a tener nuestras cosas, pero poquito a poco. Según nosotros vayamos abriendo el corazón al Señor, las cosas van a ir entendiéndose. ¿Se entiende? ¿Qué pasa cuando estás en ese training? ¿Te lo aprendes? Según lo vas repitiendo. Seguro, con la práctica, ¿Verdad que sí? Y de momento cuando estás en esa práctica, ¿verdad? Descubres mejores formas de hacerlo. Claro. Y lo mismo pasa. Claro. Es lo mismo. Es la práctica. Te vas a equivocar, vas a meter el dedo mal, vas a poner el precio donde no es, vas a meter las cosas que no son, vas a hacer, pero con la práctica tú vas entendiendo la cosa cada día mejor. Con el ¿Entiendes? tiempo, la experiencia, se perfecciona. Entonces, mira lo que pasa. Practice makes perfect. Ajá, la práctica hace la perfección. Mira lo que pasa. No somos Jesús. A los discípulos les pasó que empezaron a creer esto y empezaron a ponerle las manos a la gente y la gente no sanaba y los demonios no salían y vuelven pan de Cristo y le dicen, Señor, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y de momento el Señor le dice, mira, lo que pasa es que ustedes no lo creen. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Que nosotros se nos complica creer. ¿Y por qué? Mira, porque cuánta gente el Señor le pone algo en el corazón y uno empieza, ay, pero seré yo. ¿O será Dios de verdad? Yo creo que esto soy yo. Y en ese teje-meneje, usted no hizo nada. ¿Quién ganó ahí? El Señor le pudo haber puesto en el corazón el poder,
la fe y el don de milagros para ir a poner la mano a alguien y hacerlo libre y sanarle el corazón. Y por no creer, por estar, seré yo, será él. No permitimos que Dios bregue. Esa es la realidad que me pasa a mí, que me pasa a ti. Mi esposa te puede decir cuántas veces yo me he sentado en esta mesa antes de prender esta cámara llorando porque yo siento que esto no se entiende, porque yo siento que esto que yo estoy haciendo es una locura, que... ¿Sí o no? ¿Sí mismo? La solución es simplemente que usted entienda esto. Si Dios lo dice, es cierto. Y si es cierto, Él se encarga de hacerlo. Olvídese de buscarle la lógica de cómo es, de cuándo es, de cómo lo va a hacer, de en qué momento, de por qué lo va a hacer, del para qué lo va a hacer. Si usted recibe una instrucción de parte del cielo y usted entiende que es de parte de Dios, hágalo. No se cuestione si eres tú, si es Dios, si esto. Deje que Dios obre. Claro. Ese que te dice, Claro. te está diciendo y tú. Claro. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que tú de momento empiezas a ser ello. ¿Será Dios o serán cosas mías? Si usted se dedicara a creerle a la voz de Dios, la mitad del tiempo que usted le cree a esa voz suya, te digo yo que este Puerto Rico estuviese patas arriba en avivamiento, con la gente cayendo de rodillas delante del Señor. ¿A dónde voy con esto, señores? Usted se da cuenta que es una batalla entre lo que usted piensa y lo que Dios dice. El infierno y sus demonios trabajan incansablemente para mantenerte entretenido, para mantenerte débil en la oración, para mantenerte débil en la lectura y el aprendizaje de la palabra, para mantenerte débil entregándole tus pecados al Señor y pidiéndole que limpie tu vida. Eso se llama la santidad que habló mi esposa ahorita. Porque en todo este proceso te diste cuenta que mi esposa decía que había algo, había una responsabilidad de parte de nosotros. Nosotros no podemos cambiar nuestro propio corazón. No se trata de que nosotros digamos, voy a cambiar esto, voy a dejar aquello. Hablamos y entendemos que esto es obra de Dios. ¿Qué te toca hacer a ti? Tienes que entregarlo. Tienes que reconocer. Yo sé que esto me está haciendo daño. Yo sé que esto me duele. Yo sé que esto no le he hablado con nadie. Y esto me duele. Pues tu responsabilidad es ir delante del Padre y entregárselo. De ahí en adelante, Él se encarga de obrar. Voy a repetirte esto porque es necesario que lo entiendas. El infierno y sus demonios trabajan incansablemente para mantenerte entretenido, para mantenerte débil en la oración. ¿A cuánto se le hace difícil orar? Papi, esto es una batalla, pero campal, todos los días. Cuando tú digas, mañana quiero orar por la mañana, ese día se levanta 20 cosas, te llaman del trabajo. Más fácil, te levantas tarde. Te levantas tarde, ay mi madre. El infierno y sus demonios trabajan incansablemente para mantenerte débil en la lectura de la palabra y en el aprendizaje de la misma. ¿Cuántos leen la palabra al menos una vez a la semana? ¿Verdad que es complicado? Sentarte un ratito. Claro. Y a mí siempre me da algo, a mí me revienta. Yo mismo, no hablo de usted, yo mismo. Porque yo puedo estar sentado y de momento me salen 3 relojes y 4 páginas de tenis en Instagram y cuando vengo a ver estoy media hora ahí. En el Facebook, en el Instagram, y estoy en el teléfono y digo, pero Dios mío, ¿cuánto tiempo yo llevo aquí? ¿Y por qué no me da ese mismo deseo para yo sentarme y estar esa media hora leyendo la palabra? Hasta eso hay que pedirle al Señor. ¡Ey! Gracias. Usted lo vio. Gracias. Porque es que está siendo oprimido. Esto usted no lo ve. El ambiente espiritual. Pero hay algo oprimiendo tu cabecita día y noche para que a ti no te guste lo de Dios. Tú sabes que... Hello. Esto le suena como que descabellado. Tú sabes Claro. que yo escuché algo de mi hermana Ajá. y a mí se me grabó en la mente, en el corazón, pero yo creo que va a ser para el resto de mi vida. Dispáralo. Un día ella estábamos hablando y ella me decía, yo cada vez que voy a la iglesia a hablar o cada vez que escucho alguna predicación o algún mensaje, mientras está dando el mensaje, yo le oro al Señor que
que esa palabra se grabe en mi corazón Ujú. y no se me olvide, porque a Claro. veces ella me pasaba y le decía, yo escucho todo esto y siento que se me olvida. Wow, Y a mí me chocó tanto porque yo dije, claro que nos pasa a todos. claro. Claro que se nos olvida, claro, yo voy con una libreta y yo anoto, y anoto, y anoto, y anoto, y iba. Y cuando ella me dijo eso, a mí me chocó tanto porque la realidad es que mi mayor miedo era orar por alguien o hablar la palabra Ujú. hacia alguien, ¿verdad? Ujú. Y yo decía, no, yo respeto tanto las cosas de Dios que yo no voy a hacerlo porque yo tengo temor de herir a alguien Ujú. o de decir algo que De esté hacerlo mal, de incorrecto, hacerlo mal. ¿verdad? Tú no te sientes apta ni capacitada. Y te estoy diciendo que con temor y temblor. A Ujú. mí me decían ora y yo le puedo decir a alguien que no. Así sencillo, seco, no. Ujú. Sí, me lo dijo a mí muchas veces. Se lo dije a él muchas veces, ¿no? O sea, él es mi testigo. Y no es hasta que el mismo espíritu me llevó a entender que yo nunca voy a ser suficiente. No se trata de ti. Que nunca voy a ser suficiente. Y Ujú. cambié mi oración. Claro. Yo le pido al Señor todos los días, no es un día, Ujú, todos los días, que ponga en mí el deseo de buscar su palabra y aprender su palabra. Bello, claro. Que cada cosa que yo escuche, que tenga que ver con Él, Que se te que quede se grabe ahí. en mi corazón y nunca se me olvide. Y que cada vez que yo vaya a orar por alguien, mi oración al Señor esté en mi servicio a ti. Amén. Nada de lo que yo haga va a ser bueno. Que no permitas que nada de lo que yo diga sea algo que venga de mí, sino de ti. Claro, eso es. Y nosotros podemos decirle al Señor, mira, como yo digo, si Él vino útil, soy de ti. Pero nosotros nunca vamos a tener absolutamente nada bueno que aportar. Simplemente nosotros tenemos que dejar nuestro corazón ahí. Y él se encarga. Pero eso específicamente, sí, de que se grabe en tu corazón y no se te olvide nunca. ¿Por qué Yo usted digo, cree? no lo había visto de esta manera. Ey, ¿por qué usted cree que yo hago estos resúmenes? ¿Usted quiere saber algo? Yo todavía no he podido tocar el tema de hoy. Ya van a ser las 9 de la noche. Ay, mi madre. Y yo simplemente estoy haciendo el resumen. ¿Por qué usted cree que yo siento en el espíritu hacer este resumen? Porque yo sé que se le olvida. Porque es que a mí me pasa. ¿Me entiende? Es necesario refrescar. Si yo tuviera un maestro aquí entre nosotros, me puede confirmar que la garantía del aprendizaje es la repetición, la repetición. Eso repite las cosas, a la gente se le queda. ¿Entiende? Yo tengo una maestra retirada. Ahí está la confirmación. Entonces yo necesito que usted entienda eso. Sí, señor, usted está siendo oprimido diariamente para que a usted no le guste lo de Dios. Hice 2 preguntas. ¿Cuán difícil se le hace a usted orar? Hay gente que está peleando con usted mismo y con el infierno mismo. ¿Cuán difícil se le hace a usted sentarse a leer la A, palabra? Vamos. a usted, maestro, le corresponde la cantaleta, ¡Ay, Dios mío! Ahí está. porque las cantaletas de las madres nunca se olvidan. Jamás. Le Y esta es mi toca a mamá. usted. Y esta es Usted mi mamá. es de nosotros, Aleluya por eso. amigos y la gente que sigue la palabra con usted. Amén, Claro. amén. Te amo, mamá. Cantaleta que nosotros no se nos olvida. Aleluya por eso, ¿verdad? Que sea el Señor el que grabe esas palabras en ustedes, pero de eso se Permiso, trata. voy a interrumpir, ¿se entendió? ¿Se entendió? Esa es mi mamá. Esa es mi mamá y esas cantaletas, mira, no deje los tenis tirados. Mira, mi esposa goza de tantas cosas por la cantaleta de mi mamá. ¿Sí o no? Sí. Ah, ¿viste? Mire, pero por Ha eso sido una es. bendición. Por eso es que yo trato de repetirle las cosas a usted. Yo necesito que usted entienda esto, que usted está siendo oprimido para que no le guste la cosa de Dios. ¿Me entiende? Claro. Mira, dice la palabra, dice aquí. Amén. Refrescar es importante, porque de qué vale ir a otro capítulo, a otro tópico, a otro, si este no nos entró porque estábamos pensando en todas las cosas Sí. que tenemos que bregar con nosotros, y cada vez que tú no lo refrescas no es suficiente. ¿Por qué tenemos que ir a otro tópico si lo importante es que este te llegue, que este Claro. lo logre? Es como los maestros con los nenes de primer y segundo grado. Ahí está. Gracias. ¿Sabe cuán útil? ¿Se entendió? Se entendió, ¿eh? Mi esposa Entendió. dice que el enemigo sabe lo útil que ustedes pueden ser entendiendo estos principios. El enemigo sabe que si ustedes verdaderamente entienden esto, ustedes son killer.
para el género de las tinieblas. ¿Me entiendes? Amén. Pero yo pienso que no solamente es que lo entendamos, es que estemos despiertos y atentos, porque yo lo pongo como un ejemplo de que Satanás puede utilizar pequeñas cositas Ujú. poquito a poquito, y eso es como una anestesia, que él te va Ey. tirando una gotita, una gotita, una gotita, una gotita, y al final tú te dormiste. Ay, sí, mismo. Ay, mi madre. ¿Usted ve por qué a mí me hacía falta mi pistola? ¿Se entendió? Qué bello, Ay, yo quisiera tenerla aquí conmigo al ladito, bendito sea Cristo. Es la verdad. qué bello. Se trata de entender esto, pero de darnos cuenta cómo estas cosas, que podamos entender esto, pero que podamos estar pendientes. Oye, no se crea que yo esto lo tengo dominado. O sea, para que usted entienda, yo hice mucha fuerza para hacer varias cosas para el reino hoy. A mí me dieron náusea, dolor de estómago, dolor de espalda, dolor de cabeza, se lo dije a mi esposa. Sí. Y eso simplemente me dejó entender la clase de batalla, ¿me entiende? Usted ve, dice aquí que el enemigo va a trabajar incansablemente para mantenerlo a usted débil en la oración, débil en la lectura y aprendizaje de la palabra. Mire, ¿cuán difícil se le hace a usted conectarse aquí un miércoles? Mira, yo sé de gente que quieren estar aquí y no están aquí conectados ahora mismo porque los abarrotaron de trabajo, porque les aparecieron 20 cosas, porque siempre los miércoles hay algo que hacer. ¿Usted lo ve? Porque aquí se hablan de las cosas que posiblemente no se hablan en otro lado. Pero para poder avanzar, ¿Qué nos señores, pasa a nosotros? vamos hoy, los 5 minutos que nos quedan. Si eso es lo que queda. Aleluya. 5 minutos. Vamos a hablar de algunos principios básicos, ¿verdad? Vamos a hablar de algunos principios básicos. Yo necesito que usted entienda varias cosas, que le perdamos el miedo a esto. Yo era un joven, un niño que me daba muchas pesadillas. Desde chiquito, yo tenía la misma pesadilla, la misma pesadilla, la misma pesadilla. Yo soñaba que llegaba una limusina negra, bien larga, a buscarme. Y siempre bajaban ese cristal y había una mujer vestida de negro, blanca, de ojos azules, rubia, con el pelito corto, y siempre me decía, vente. Y el chofer se bajaba del vehículo, abría la puerta y me decía, vente que te vamos a adoptar, vente que te vamos a adoptar. Y a mí me daba tanto terror cada vez que yo veía esa limusina. No me pregunte por qué, era la misma pesadilla. Y digo pesadilla porque te daba miedo, porque cuando un sueño no te da miedo, pues es un sueño, pero es que me daba miedo, ¿entiendes? Y mi mamá que está aquí puede testificar de cómo yo me levantaba gritando de madrugada, que parecía que me estaban matando. Yo siempre le tuve miedo a la oscuridad. Yo no podía subirte una escalera. Oye, con 15 años, con 14 años, yo subirte una escalera oscura sin una luz, muchacho, como si me estuviesen persiguiendo, yo subí esa escalera. Y comenté hace poco que el primer culto que yo fui en San Lorenzo fue a casa de Omar. Y allí empezaron a pasar cosas que yo nunca había visto con respecto a estos temas. Y yo me quedé asustado y desorientado. Y no fue hasta que a mí me explicaron algunos de estos principios básicos que yo no volví a tener miedo más nunca. Eso es lo que yo quiero que pase con usted en esta noche. Señores, ¿qué es eso de los demonios? Vamos, alguien que me abra ahí. ¿Qué es eso de los demonios? ¿Qué es eso que tanto mencionan los cristianos? Los demonios, ¿qué es eso? Yo quisiera tener aquí un PowerPoint y un montón de herramientas, pero vamos para encima. Señores, miren. Sencillo. Los demonios son seres angelicales que se rebelaron en contra de Dios y cayeron de su posición, incluyendo a Satanás. Eran seres angelicales destinados a la alabanza y adoración de Dios, que se rebelaron en contra de Dios, queriendo ser como Él, y fueron destituidos y echados de sus posiciones, incluyendo a Satanás. Algunos de esos seres angelicales fueron echados en prisiones en espera del juicio final, porque hay un juicio final, donde todos seremos juzgados.
Entonces, cuando esa retragila de seres angelicales fueron desechados, unos de ellos fueron directamente a parar a algunas prisiones oscuras en espera del día del juicio. Ay, Ahmed, ¿y eso de qué película tú lo sacaste? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser preservados para el día del juicio. Palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Capítulo 2, verso 4. Aquí demuestra cómo de esos que se cayeron, de ser seres angelicales, la palabra utiliza la palabra demonios, seres espirituales, con influencias de maldad. Unos fueron echados en unas cárceles para esperar el día del juicio, pero otros, incluyendo a Satanás, fueron echados a la tierra y rodean la tierra en el nivel espiritual. Significa que usted no lo ve. Pero esa otra cantidad de seres angelicales, incluyendo a Satanás, fueron echados en la tierra y rodean la tierra en el ambiente espiritual sobre los seres humanos. Esos son los demonios. Seres espirituales que usted no los ve, pero rondan por las regiones celestes, influenciando a aquellas personas, a las personas para estar lejos de ellos. Dios bendiga a nuestra amiga Brenda que llegó por ahí. Viene con el uniforme y todo. Así me gusta a mí. Que lo que deseen sea la palabra sin bañarse. Mira, no diga eso. No diga eso. Yo que prenda el diablo. No. ¿Se entiende? Ya lo que vaya. ¿Se entiende hasta aquí? O sea, entonces hay que votar esta cuestión de usar las palabras que no son. Esto es lo que son los demonios y esto fue lo que pasó con Satanás. Y usted no lo ve, pero influencian, señores. Yo necesito que usted entienda esto. En todas las películas hay un héroe y un villano. Y casi siempre el villano puede hacer lo mismo que el héroe. O tiene el mismo poder. O tiene el mismo poder. Y casi siempre en las películas siempre el malo está ganando hasta que al final pasa algo que el bueno gana, ¿verdad? Alguien viene a salvarlo. Yo necesito que usted entienda que Dios no tiene una contraparte, que no existe un ser igual a Dios que sea malo. Eso no existe. Dios es único, Dios es soberano, el todopoderoso. Nada ni nadie se acerca ni se asemeja a él. Si Satanás fuese a compararse con una contraparte, la contraparte de Satanás ni siquiera sería Cristo, porque Cristo es Dios mismo. La contraparte de Satanás en todo caso sería el arcángel Miguel. Y volvemos de nuevo a Ahmed. ¿De qué película tú sacaste esto? Apocalipsis 12:7. Habla aquí y dice, y luchaba Miguel y sus ángeles contra el dragón. El dragón es Satanás. ¿Se entiende? Usted lo busca y usted lo confirma, pero aquí nosotros no enseñamos con la opinión de Ahmed ni la de nadie. Esto es palabra de Dios. Es que usted tiene que, los principios básicos de la batalla espiritual es que usted entienda qué es esto de los demonios, de dónde salieron y por qué están aquí, qué es lo que quieren hacer. Pero sobre todo yo voy a entrar en una parte que es la más importante. A usted se le puede olvidar todo lo demás, pero esto no se le puede olvidar. Satanás no es la contraparte de Dios. Dios no tiene contraparte. Él es el único Dios. Él es el soberano. Él es el todopoderoso. ¿Se entiende? Ahora, cosas muy importantes que las voy a poner como base para nosotros poder seguir. Órele a Dios que yo avance aquí para dejarlos ustedes libres. Pero no me puedo ir sin decirle estas cosas a ustedes. Lo primero que usted tiene que entender, ya le dije que Dios no tiene contraparte, que Satanás en ningún momento es igual que Dios, pero malo. Eso era lo que él quería. Y por eso fue desechado. Lo primero que usted tiene que entender es que Cristo ya venció a Satanás en la cruz. Sí, repítalo conmigo. Cristo ya venció a Satanás en la cruz. Colosenses,
La carta de Pablo a la iglesia de Colosenses, en el capítulo 2, los versos 13 y 15. Te lo voy a leer rapidito por aquí. Colosenses capítulo 2, los versos 13 al 15. Mira lo que dice. Y a vosotros, perdón, y a vosotros, eso es a ustedes, y a ustedes estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, hablando de Cristo. Nosotros estábamos muertos y Cristo nos dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esto es palabra de Dios. Yo no los perdoné. Dice que fueron ustedes a quien Cristo perdonó, a nosotros. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta de los decretos decía que usted se merecía la muerte y Cristo la cogió y la clavó juntamente con él en la cruz y pagó para que usted no se merezca más la muerte. Dice aquí, dice que los exhibió clavándole en la cruz. 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué son los principados y las potestades? Estos seres espirituales que se mueven para oprimir a la gente, los principados y las potestades. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Son inventos de Ahmed o dice ahí que Cristo ya venció a Satanás y a sus secuaces en la cruz del Calvario? ¿Verdad que lo dice ahí? Lo primero que usted tiene que entender es que ya Cristo venció y que hay palabras que confirman esa victoria. Lo próximo que yo necesito que usted entienda es dónde nosotros estamos en el reloj de Dios. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Si ya Cristo venció, ¿por qué todavía estos demonios pueden influenciarme a mí? ¿Por qué me afectan todas estas cosas? ¿Por qué pasan tantas cosas malas en este mundo? ¿Cuándo entonces será ese día de juicio y ese día donde vendrá la sentencia total? ¿Ok? Con eso yo voy a tratar de terminar porque ya me están abostezando aquí. Yo estoy sintiendo que la gravedad me lleva cada vez que abostezan. Aleluya. Ok, ¿dónde estamos en este reloj de Dios? La palabra dice que ya Cristo venció. ¿Cuándo venció? Cuando murió y resucitó, ¿verdad? Cuando fue muerto en la muerte de cruz y resucitó. Dice la palabra que ahí Él venció a Satanás y a sus secuaces. Pero ¿por qué entonces, si eso pasó hace 2020 y pico de años atrás, por qué todavía entonces yo tengo influencias demoníacas en mi vida y por qué hay tanta maldad en el mundo? No se supone que ya Él venció. Esto es lo importante que usted entienda. Esto se llaman los tiempos del fin. Desde que Cristo muere y resucita, el reloj está casi en las 12. Las 12 es la hora del juicio. Las 12 es el tiempo final donde dice la palabra que todos seremos juzgados. Cuando Cristo resucita, todas las cosas, todo lo que dijeron los profetas, todo lo que estaba predestinado a suceder, ya había sucedido. Desde el momento en que Cristo resucita, entramos a los tiempos del fin. Amén, pero diache, los tiempos del fin, 2000 y pico de años, sí, dele gracias a Dios que usted está 2000 y pico de años y usted está escuchando esto posiblemente por primera vez hoy. Dele gracias a Dios y a su misericordia que todavía 2000 años después de eso, todavía Él sigue dándonos break para que nosotros lo escuchemos. ¿Dónde estamos en el reloj? Papi, son las 12:55. Ya lo que falta es que sucedan algunas cositas. 11:55, exacto. Ya lo que falta que sucedan son algunas cositas que tengan que ver con los tiempos del fin, que el anticristo, la palabra dice
que ya habrán rumores de guerra. ¿Hay rumores de guerra por ahí? Hay pestilencia, hay COVID, hay pandemia. Pero Jesús le dice en el capítulo 24 de Mateo que estas cosas son las señales del fin, pero que a ustedes no deberán tener temor, porque esas cosas no te van a afectar a ti si tú has creído en Cristo. Claro. Así que ¿dónde estamos? Estamos en el tiempo del fin. En ese already not yet. Ya está, pero todavía no. Ya Cristo venció. Ya Cristo está reinando. Hechos capítulo 1, verso 8 en adelante. Dice que Cristo fue llevado en las nubes, sentado a la diestra de Dios, reinando. Cristo está reinando en este momento. Ya está, todavía no. Ya venció la muerte, ya venció los demonios, ya reina, pero todavía eso no está manifestado totalmente en nuestras vidas. Por eso es que seguimos siendo imperfectos. ¿Qué nos dejó Dios en ese interín? Porque ya todo eso está hecho, pero todavía no se va a manifestar. No se ha manifestado. ¿Cuándo se va a manifestar eso? Eso se va a manifestar cuando Cristo vuelva por su iglesia. Usted lleva mucho tiempo escuchando que Cristo viene. Pues yo se lo voy a repetir. Cristo viene. Cristo vuelve por su iglesia. Que a lo mejor nosotros no lo veamos y lo vea la generación futura de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Olvídate. Pero Cristo viene. Que venga. En ese momento en el que Cristo regresa por su iglesia, en ese momento es que será echado al infierno y el lago de fuego Satanás con todos sus secuaces. Y se ejecutará la sentencia de lo que ya pasó, que fue que él venció. ¿Se entiende? En ese periodo, son las 11:55, en ese cantito, en esos 5 minutos que faltan, ¿qué herramientas nos dejó Dios para que nosotros breguemos con este diablo suelto que hay por ahí? Y recibiréis poder cuando haya descendido sobre ustedes el Espíritu de Dios. Poder en griego se escribe dunamis. Poder. Dunamis significa dinamita. Poder, la intrepidez, la valentía de tú creer estas verdades. De tú creer que Cristo venció. Usted, cuando usted ha confesado a Cristo como su único y exclusivo Salvador frente a testigos y su nombre es escrito en el libro de la vida, el Espíritu Santo viene sobre usted y a usted se le es dada la autoridad para comandar los demonios y sus secuaces en su vida, en la vida de sus hijos, en la vida de sus padres, en la vida de su esposo y su esposa, en la vida de sus amigos. ¿Se entendió? Yo no creo que se haya entendido. ¿Se entendió eso ahí? Usted carga la autoridad, no porque usted sea lindo, no porque usted dejó de beber, no porque usted dejó de fumar, no porque usted ora 15 minutos y aquel ora 5. Usted carga esa autoridad porque a Cristo por amor le plació dártela sin que tú te la merezcas. ¿Estamos todos de acuerdo en esto? Yo te lo voy a leer para que no digan que es que uno es un iluso. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Yo voy a leer este libro, me encanta. Ya no me da miedo. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Apocalipsis capítulo 20. Te voy a leer el 10 y después te voy a leer del 12 al 15. Mira esto. Verso 10. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la sentencia. Apocalipsis es la profecía de lo que va a pasar cuando Cristo regrese.
Juan en la isla de Patmos recibiendo esta visión vio en el momento en que Cristo echó y lanzó al lago de fuego a Satanás y sus secuaces. Versos 12 al 15, este te va a gustar. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Mira esto, mano. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, todos de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado en el lago de fuego. Ahmed, ¿qué yo tengo que hacer para estar inscrito en el libro de la vida? Por favor, alguien que me conteste. ¿Qué yo tengo que hacer para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? Esta es la importancia de tú confesar públicamente que Cristo es el Señor. Amén. Cristo dijo que el que me confesare a mí, dijo Cristo, el que lo confesare a él delante de los hombres, él le confesará delante de Dios. Y el que lo negare a él delante de los hombres, él le negará delante de Dios. Cuando usted públicamente y con testigos, sin manipulación de nadie, sin presión, sin que le digan tienes que pasar hoy porque si no te pierdes, cuando usted genuinamente en su corazón ha entendido que Jesucristo es el Señor y usted lo hace público, audiblemente con algunos testigos, automáticamente su nombre es escrito en el libro de la vida. Principios básicos de la guerra espiritual. Vamos a empezar por aquí. Si usted ha escuchado de Cristo y usted no ha aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador, este es el comienzo. Siempre lo digo, si no hoy, ¿cuándo lo vas a hacer? Ahmed, qué brutal, 2000 y pico de años que Cristo dice que está viniendo. Dale gracias a Dios que hoy, 1 de marzo del 2023, sigues teniendo la oportunidad de que no te coja tarde. ¿Se entiende? Sigues teniendo la oportunidad. Aquí no hay manipulación. A mí no, o sea, esto es entre tú y Dios. Si tú sientes que tu vida está siendo oprimida por el enemigo, si tú sientes que constantemente vienen a tu mente recuerdos de cosas dolorosas que te pasaron en el pasado, si tú sientes que no te deja la conciencia tranquila porque hiciste algo y eso que te hiciste te calcome porque no se lo has podido decir a nadie hasta hoy, si tú sientes que te hicieron algo, te hirieron de una manera tan profunda que tú sientes que vas a cargar eso por el resto de tu vida, hasta hoy, si tú sientes que la vida de tus hijos se te está saliendo de las manos, hasta hoy, si tú sientes que tu esposa está siendo atacada en enfermedades, en depresión, en ansiedad, hasta hoy, si tú sientes que tu mamá, que tu familia, que tu gente, que tu hogar, que tus compañeros de trabajo, el enemigo los está zarandeando y tú los ves cada día yendo al de abajo, hasta hoy, porque hoy se abre una puerta para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, tú seas lleno del poder de Dios, dunami, dinamita, poder, la intrepidez, la valentía, las ganas de tú decirle a la gente, este es mi Cristo, Satanás, te tienes que marchar de la vida de mis amigos. Hoy se abre una puerta. En el nombre de Cristo, Satanás, te tienes que marchar de la vida de mis amigos. Tienes que huir, tienes que dejar de oprimir la vida de mis amigos porque el Espíritu de Dios está aquí, en este momento y en esta noche.